Moscú para reunirse con Joseph Stalin. Sikorsky estaba en una misión para liberar a miles de militares capturados por los rusos cuando Polonia fue invadida por Rusia y Alemania en septiembre de 1939. Stalin fue evasivo, alegando que habían escapado. Sikorsky no le creyó, pero no podía hacer nada. Los hombres parecían haber desaparecido sin dejar rastros. A finales de 1941, cuando Sikorsky se reunió con Stalin, Rusia estaba abiertamente del lado de los aliados occidentales. Pero el 23 de agosto de 1939, a menos de un mes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Vyacheslav Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, y Joachim von Ribbentrop, su homólogo alemán, habían firmado un pacto de no agresión entre ambos países. Una semana después, el 1 de septiembre, 1.250.000 tropas alemanas invadieron Polonia, y bajo los términos del acuerdo, Rusia se hizo a un lado y no actuó. Como respuesta, Inglaterra le declaró la guerra a Alemania 2 días después, pero fue demasiado tarde para salvar a Polonia. Aunque el ejército polaco combatió valientemente, no era rival para el despiadado y eficiente ejército alemán. Entonces, el 17 de septiembre, las tropas rusas invadieron Polonia desde el este. Stalin quería reclamar su parte de Polonia, según lo acordado con Hitler el mes anterior. Mientras el ejército rojo se desplazaba para unirse a los alemanes, Polonia estaba en total conmoción. Polonia se rindió el 22 de septiembre y el gobierno polaco huyó a Rumania. Los rusos atraparon a más de 250.000 soldados y civiles y los llevaron a campamentos de prisioneros de guerra atravesando la frontera rusa. Pero más de 100.000 lograron escapar del avance de los ejércitos alemanes y rusos y se dirigieron primero a Francia y luego, cuando Francia se rindió en junio de 1940, a Inglaterra, donde formaron las fuerzas polacas de liberación. Entre ellos se encontraba el general Ladislao Sikorski, ex primer ministro de Polonia, quien se convirtió en el jefe del gobierno en el exilio y líder de las fuerzas polacas de liberación, que se distinguieron durante el resto de la guerra. En la madrugada del 22 de junio de 1941, Hitler rompió el pacto de no agresión con Rusia y ordenó a las tropas alemanas abrir fuego contra las posiciones rusas a lo largo del frente oriental. El ataque fue tan sorpresivo y brutal que los rusos se retiraron en total confusión. Las superiores fuerzas alemanas avanzaron bien adentro del territorio ruso, capturando una enorme cantidad de prisioneros. El 14 de agosto, reconociendo que había cometido un grave error al confiar en Hitler, Stalin firmó un pacto militar con Polonia y comenzó a liberar a los miles de prisioneros polacos que aún estaban en manos rusas. No tenía otra alternativa, necesitaba la ayuda de los aliados. Los soldados polacos estaban diseminados en 138 campamentos por toda Rusia. Tan pronto como fueron liberados, se unieron a varias unidades de combate que, con la anuencia de los rusos, se formaron alrededor de todo el país. Pero algo andaba mal. El personal de alto rango del recientemente establecido cuartel general militar polaco notó que muchos oficiales que se sabe habían sido capturados por los rusos en septiembre de 1939, seguían desaparecidos. Después del conteo final, faltaban 8.400 oficiales, incluyendo 12 generales y 294 miembros del cuerpo administrativo. Ni siquiera Sikorsky ni el general Ladislao Andych, liberados por los rusos para que dirigieran el recién formado ejército polaco en Rusia, pudieron obtener una respuesta directa.
Así que volaron a Moscú para preguntarle directamente a Stalin. Cuando se reunieron en el Kremlin el 3 de diciembre de 1941, Stalin manifestó que no sabía qué había pasado con los oficiales polacos e insistió en que habían escapado, probablemente a Manchuria. El general Andych le respondió a Stalin en forma tajante que eso era imposible. Le dijo que conocía personalmente a muchos de los oficiales desaparecidos y que, si escaparon, se habrían unido a sus respectivas unidades y no hubiesen huido a una región tan remota en el noreste de China. Stalin dijo que investigaría el asunto. Mientras tanto, las tropas alemanas se adentraban más y más en Rusia, acabando con todo tipo de resistencia. Conforme avanzaban las tropas de la línea del frente, estas eran seguidas por unidades de la SS que disparaban despiadadamente contra quienquiera que se opusiera a los invasores. Los campamentos que una vez alojaron a prisioneros polacos ahora estaban vacíos. Uno de esos campamentos quedaba en el bosque de Katyn, a pocos kilómetros del pueblo de Smolensk, en Bielorrusia. Y fue allí, en febrero de 1943, donde se hizo un descubrimiento que sacudiría al mundo entero. Resignado a la idea de que probablemente jamás sabría lo que les pasó a los miles de oficiales del ejército que fueron hechos prisioneros por los rusos en 1939. Pero entonces comenzaron a filtrarse informes sospechosos. Para finales de 1942, unos polacos que habían sido capturados en Rusia por tropas invasoras alemanas y llevados a campos de concentración alegaron que habían enterrado el cuerpo de un soldado polaco encontrado en el bosque de Katyn, a unos 16 kilómetros de Smolensk. El comandante alemán de la región decidió investigar más a fondo. Horrorizados, sus hombres descubrieron una enorme fosa de 27 metros de largo por 16 de ancho. Adentro, apilados en 12 capas, se encontraban más de 4.000 cadáveres descompuestos. Todos yacían boca abajo y vestían uniformes del ejército polaco. 2 eran generales. Tenían las manos atadas detrás de la espalda y aparentemente fueron muertos de uno o más disparos en la nuca o en la cabeza. Este era uno de los métodos preferidos de ejecución de la NKVD, la muy temida policía secreta rusa. El bosque de Katyn también era conocido por ser el lugar a donde eran llevados los que caían en manos de la NKVD para ser ejecutados. Pero las balas usadas para masacrar a los oficiales polacos eran todas de origen alemán. El 13 de abril de 1943, una transmisión de radio informó al mundo sobre el espeluznante descubrimiento en el bosque de Katyn. Los alemanes culparon a Rusia, alegando que el bosque fue usado durante mucho tiempo como un lugar para ejecuciones en masa. Se estimó que las excavaciones terminarían por descubrir al menos 9.000 cadáveres, correspondientes aproximadamente al número de oficiales polacos capturados por los rusos en 1939. La radio señaló que la identificación de los cuerpos no sería difícil porque el documento de identidad que portaba cada uno se encontraba intacto. Cartas de sus hogares, fotografías de familiares y otros efectos personales no dejaban dudas de que se trataba de los oficiales polacos desaparecidos. A fin de confirmar los hechos, los alemanes invitaron a un grupo de científicos forenses de los países ocupados por Alemania y de Suiza, país neutral, para examinar las evidencias. No había alemanes entre ellos. El grupo concluyó que los oficiales polacos habían muerto entre marzo y abril de 1940. El resto del mundo se horrorizó al escuchar las noticias de la masacre. ¿Quién era el responsable de este acto infame? En Occidente, nadie sabía nada sobre los oficiales polacos desaparecidos, ni que se les venía buscando desde hacía más de un año. 48 horas después de la transmisión de radio,
los rusos respondieron negando con indignación cualquier participación en la muerte de los oficiales polacos. Los rusos alegaron que los polacos habían sido llevados a campamentos especiales de trabajo cerca de Smolensk y que no fue posible liberarlos antes de que el área fuera capturada por las tropas alemanas, y que por lo tanto los alemanes debieron ser quienes los asesinaron. Cada lado le echaba la culpa al otro. Para el 7 de junio de 1943, los alemanes habían terminado de exhumar, identificar y examinar los miles de cuerpos encontrados. Se permitió que sacerdotes ortodoxos realizaran un funeral cristiano para los oficiales muertos. Mientras tanto, el gobierno ruso seguía negando tener conocimiento de la tragedia, y cualquier opinión que pudiera tener el primer ministro inglés, Winston Churchill, se la guardó cuando visitó a Stalin para discutir sobre el progreso de la guerra. Rusia era un aliado vital en la guerra contra la Alemania nazi, y Churchill no quería comprometer esa relación de ninguna manera. Para ese entonces, la guerra dio un giro. En enero de 1943, los rusos derrotaban a los alemanes en Stalingrado, obligándolos a retroceder 320 kilómetros durante los primeros 3 meses del año. Los rusos entonces se dirigieron a Smolensk, recapturando el pueblo destruido el 25 de septiembre. Ahora estaban a pocos kilómetros del bosque de Katyn, donde Joseph Goebbels, el infame ministro de propaganda alemán, cínicamente comentó: «Los rusos sin duda alguna encontrarán la supuesta prueba de que los alemanes fueron los que asesinaron a los oficiales polacos». El 26 de octubre, los rusos invitaron a sus propios expertos forenses a examinar el lugar de la masacre. Tenían órdenes estrictas de refutar íntegramente los informes anteriores de los alemanes. El ambiguo título oficial de la investigación era Informe de la Comisión Especial para averiguar e investigar las circunstancias de la ejecución de los oficiales polacos por parte de los invasores fascistas alemanes prisioneros en el bosque de Katyn. Los cuerpos, que los alemanes habían reenterrado cuidadosamente, fueron exhumados de nuevo por los rusos. Era una tarea tétrica, pero las autoridades rusas querían dar la impresión de que estaban llevando la investigación de una manera científica y objetiva. Sus expertos entonces comenzaron la ardua tarea de examinar e identificar casi 1000 cadáveres. Informaron que los hombres habían sido enterrados apenas 2 años antes, entre septiembre y diciembre de 1941, cuando el área estaba bajo el control de los alemanes, y no en abril de 1940, como fue anunciado inicialmente. No se hizo ningún comentario sobre el hecho de que el método usado en las ejecuciones fuera el preferido por la NKVD, excepto que obviamente se usó para implicar a los rusos. No pasaría mucho tiempo para que la terrible verdad de lo que ocurrió en el bosque de Katyn fuera revelada al mundo entero.